Seguimos avanzando. En esta sesión hacemos una introducción al trabajo con base de datos desde Python. Tener un mínimo conocimiento sobre bases de datos relacionales puede ser de mucha ayuda, ya que no profundizaremos en ello. Base de datos de por sí es un tema extenso y requiere un curso completo. Damos un vistazo rápido a lo teórico. Primero vemos que es una base de datos. Esta se define como un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto. Por ejemplo, la base de datos de una biblioteca, todo lo que almacena será relacionado a esa biblioteca. La otra parte nos dice que estas son almacenadas sistemáticamente para su posterior uso. En esencia, que los datos se almacenan con una estructura y orden lógico, además de favorecer la obtención de esos datos. Para las prácticas vamos a utilizar SQLite. Es un sistema de base de datos relacional bastante compacto y fácil de implementar. En esta sesión vamos a aprender a crear una base de datos, a hacer la conexión, crear una tabla y por último almacenar algunos datos. Muy bien. Para trabajar con SQLite necesitamos descargar dbbrowse. Es una aplicación gratuita. También cuenta con una versión portable, por lo tanto no es necesario instalar. Con esta aplicación podremos manipular la base de datos. Perfecto, una vez tengamos todo, abrimos nuestro editor. Para esta práctica vamos a crear un nuevo archivo de Python. Vamos a reutilizar el código de la sesión anterior, por tanto copiamos el código completo dentro del nuevo archivo. La utilizaremos como base. Si recordamos, este código lo que hacía es leer el archivo plans.xml y extraer los datos almacenados. Ahora veremos cómo pasar esos datos a una base de datos. Empezamos. Importamos primeramente el módulo SQLite 3 que contiene todo lo necesario para trabajar con esta base de datos. Debajo de la apertura del archivo XML agregamos la variable con, el cual utilizaremos para realizar la conexión a la base de datos. La conexión se realiza de esta manera. Utilizamos el módulo SQLite 3 con el método connect, al cual le pasamos como parámetro el nombre de la base de datos. En este caso la nombramos plansdb.sqlite. La extensión .sqlite es importante, define el tipo de base de datos. En la siguiente línea creamos un cursor utilizando la variable conexión creada. Este cursor nos permitirá crear las tablas y agregar datos. En esencia, con este cursor vamos a realizar operaciones en la base de datos. Ahora toca crear la tabla. Esta tabla contendrá los datos del archivo XML. Utilizamos el cursor. Con el método execute vamos a ejecutar las sentencias SQL. Para que quede más claro, creamos una variable tipo string que contendrá la sentencia SQL. Será esta variable la que vaya como parámetro. Utilizamos la triple comilla simple para poder escribir varias líneas. En la primera línea utilizamos drop table para eliminar la tabla plans si ya existe. Nos servirá para limpiar la tabla en cada ejecución. Si analizamos esta línea drop, quedará mejor en la parte superior. Lo movemos de esta manera.
Perfecto, entonces este string contendrá solo las sentencias para crear la tabla. Muy bien, seguimos. Con la sentencia createTable creamos la tabla plans. Dentro del paréntesis definimos los campos. Iniciamos con el ID. Este será el identificador único por cada registro. Es tipo integer. La restricción será not null, o sea que no puede quedar nulo. Al final, una coma. El siguiente es nombre tipo text. Botánica, también tipo text. En la parte final indicamos que el campo ID será la llave primaria. Lo especificaremos en autoincrement. Esto quiere decir que el valor se genera de forma automática e incremental. ¿Todo parece bien? Agregamos unos comentarios para que quede un poco más claro. Correcto, seguimos. Dentro del bucle for, borramos las líneas de impresión para agregar la sentencia que nos permitirá insertar los datos a la tabla. Utilizamos el cursor con el método execute. La sentencia insert into es para indicar que queremos hacer una inserción de datos dentro de la tabla plans. Dentro de values especificamos los campos donde insertar los datos. Los signos de interrogación representan parámetros. Son 3 según la cantidad de campos de la tabla plans, que son ID, nombre y botánica, en ese orden separados por coma. Seguidamente, después de la coma, dentro del paréntesis agregamos los valores. Para el campo ID, como le indicamos autoincrement, irá a none como valor, ya que ésta se genera de forma automática. El campo nombre lo extraemos del XML. Utilizando el método find, específicamente el nombre común. Esta parte ya lo vimos en la sección anterior. El campo siguiente es botánica. También utilizamos el método find. De esta forma se especifican cada uno de los valores para la tabla plans. ¿Todo parece bien? Si falta algo más, lo veremos al ejecutar. Dentro del bloque Finally cerramos el cursor y la conexión respectivamente. Muy bien, un repaso rápido. Iniciamos primeramente importando el módulo SQLite 3. Realizamos la conexión. Iniciamos el cursor. En esta línea eliminamos la tabla si ya existe. Lo siguiente que hacemos es definir la estructura de la tabla con SQL. Lo ejecutamos con un cursor. Seguidamente insertamos los datos.
Para finalizar, cerramos el cursor y la conexión dentro del bloque Finally. Todo parece correcto. Ejecutamos. Correcto, no aparece ningún error. Vamos a verificar nuestra carpeta. Muy bien, ahora tenemos un archivo SQLite. Este archivo es el que contiene la estructura de la base de datos. Si tratamos de abrirlo, no podremos hacerlo desde el editor de códigos. Ahora vamos a utilizar dbbrowse para abrir la base de datos. Hacemos clic en Open Database, localizamos la carpeta que contiene el archivo y lo abrimos. Muy bien, ya nos carga la estructura completa. Podemos verificar la tabla desplegándola. Haciendo clic derecho y clic sobre Browse Table, podremos listar los registros. Bueno, no tenemos ningún resultado. Falta un detalle de suma importancia, realizar un commit. El método commit se utiliza para confirmar las inserciones. Con esto ya está completo. Lo volvemos a ejecutar. Muy bien. Vamos a verificar nuevamente. Hacemos clic en el botón actualizar. Perfecto, tenemos los registros cargados. Tenemos 36 registros en total, que son las que contenía el archivo XML. Como pueden ver, resulta sumamente sencillo el proceso utilizando SQLite. Ampliamos un poco más. Ahora vamos a realizar una consulta a la base de datos. Creamos una variable que contendrá la consulta. Utilizamos select. Con el asterisco le indicamos todos los campos. Con la cláusula from indicamos la tabla que es plans. Muy bien, es así de simple. Ahora utilizamos un bucle for para recorrer la consulta. La variable row representa cada registro de la tabla. El método execute recibe como parámetro la consulta. Esto retorna un cursor, el cual contiene todos los registros. Utilizando print vamos a mostrar todos los campos. Vamos a mostrar el nombre. Este está en la posición 1. También deberíamos mostrar el ID. Este está en la posición 0, ya que es el primero. Por último mostramos la botánica. A este le corresponde la posición 2. Este sería el proceso para acceder a cada campo. Eso sería todo. Vamos a ejecutar. Perfecto, tenemos todos los registros almacenados dentro de la base de datos. Todo el proceso se dio de una manera rápida y sencilla. Como pueden ver, el manejo de base de datos desde Python es muy simple, principalmente si utilizamos SQLite. Si requerimos trabajar con bases de datos más complejos, también existen frameworks que pueden facilitarnos todo el proceso.
Muy bien, hasta aquí esta sección. En la siguiente vamos a ver algo más de base de datos y con ello estaremos cerrando este curso básico.